Bienvenidos al Taller Urbano. Iniciamos una miniserie de 2 programas con el arquitecto Vencián Bengil para tratar exclusivamente los temas inherentes a la formación académica de los profesionales que están llamados a, en este siglo, realizar las grandes transformaciones en la arquitectura y en el urbanismo en la República Dominicana. Bienvenido, Vencián, nuevamente a este programa que vamos a dedicar a algo que tú has intervenido en gran parte de tu vida, no solamente en el ejercicio profesional de la construcción, del diseño, sino que has estado de lleno en la formación académica de los profesionales de arquitectura. Gracias, Pedro, y será para mí un gran placer hablar de este tema, porque dentro de todos los aspectos de la carrera de arquitectura, uno de los aspectos que más me apasiona es la parte de la educación. Lo sé, por eso te tenemos aquí, no solo que te apasiona, sino que has dedicado muchas horas de tu vida. Exacto. Y los resultados se ven en la cantidad de profesionales que se expresan sobre ti y sobre la formación que tú has logrado marcar en ellos. No cabe duda de que es una forma de ejercer la profesión también, directa e indirectamente y a muy largo plazo. Pues, Vencián, tenemos 13 escuelas de arquitectura en el país. ¿Qué cantidad de arquitectos en promedio al año salen al mercado egresados de esas escuelas? Fíjate, las estadísticas aquí son un poco difíciles de llevarlas porque mucha gente las retiene como información y con exactitud ni siquiera se tiene cuántos estudiantes estudian arquitectura dentro de toda la carrera. Para eso habría que hacer las averiguaciones, pero partiendo de la UAS, que es la más grande y anda por una población estudiantil, según las últimas informaciones que me pasaron, de unos 2.500, 3.000 estudiantes dentro de la carrera, que no sé si ese es un dato totalmente actualizado, hacia las otras escuelas de arquitectura, con algunas que andan hasta por los 200, 300 estudiantes. La cantidad de egresados que se tiene promedio en el año, que yo conozco en una de esas universidades, anda aproximadamente por unos 100 estudiantes graduados durante el año, con promociones que ingresan, eso dentro de una de las escuelas que yo conozco así en términos concretos. No te podría hacer una proyección exactamente de cuántos arquitectos se gradúan anualmente, porque ese es un dato que prácticamente yo no lo manejo directamente Pero en ese orden estamos hablando que son unos cuantos miles al año, entonces. Yo no creo que lleguen a miles, no creo, porque en la carrera de arquitectura lo que normalmente se gradúan, que comienzan y terminan la carrera con el aspecto de la deserción. La deserción es muy alta y el retraso también. La deserción es alta, el retraso es también significativo dentro de la carrera, y a tiempo normalmente no pasa de un 35 o un 40% que finaliza la carrera en el tiempo previsto dentro de las universidades. Bien, ¿y por qué es tan agobiante el estudiar esa carrera? Se quejan los estudiantes de que les falta tiempo. La carrera tiene dos aspectos que muchas veces no se ligan dentro de otras carreras, y el aspecto físico, o sea, de la demanda física del individuo, y de la demanda intelectual. Las dos son intensas. Y cuando en el caso de la materia de diseño arquitectónico, cuando se tiene el producto ya trabajado mentalmente, el trabajo físico de dibujarlo, de llevarlo ya a una imagen concreta del proyecto, es un trabajo muy largo en términos de horas. Muy bien, muy bien. Vámonos al próximo segmento. Exacto. Para que tú puedas concluir esa idea y desarrollar la siguiente. El taller urbano sigue con nosotros.
Sigue el taller urbano con Bencián Bengil y con el análisis de la formación académica de los arquitectos y urbanistas en la República Dominicana. Bencián, ¿por qué tan poco urbanismo y tanto diseño arquitectónico? Una tendencia que es común en todas las escuelas de arquitectura. Esa es una pregunta que tiene respuesta dentro del ejercicio profesional y de las frustraciones que se llevan normalmente los egresados de arquitectura cuando comienzan a trabajar en planificación. Como la planificación no es un elemento presencial en la mayoría de los organismos que tienen que ver con el aspecto de planificación, hace que prácticamente el interés por parte de los estudiantes vaya disminuyendo en el área de urbanismo. Y las escuelas también reflejan ese marco de desinterés en la parte de la planificación. Creo que hablábamos en un programa anterior de este aspecto. Se hace poco énfasis tal vez en la visión global y general que debería tener el arquitecto de la ciudad, y se hace más énfasis en el aspecto de la solución arquitectónica, que es una solución mucho más puntual dentro de los programas de arquitectura. Entonces uno ve que dentro del área de diseño todo el programa se volca hacia fortalecer esa área de diseño arquitectónico. ¿Y por qué también esa preferencia del estudiantado, verdad? Vamos a decir que lo que tú acabas de explicar es que las escuelas de arquitectura responden a las demandas del estudiantado o las visiones que se tienen, ¿verdad? Por el mercado. Por el mercado, exactamente. O sea, ahí viene el mercado. Exactamente. Difícilmente uno vea el llamado de un urbanista para darle un empleo a un urbanista. Lo que uno siempre ve un arquitecto proyectista, o sea, un arquitecto desarrollador. Ese es uno de nuestros males. Entonces es un problema. Y se refleja en la calidad de nuestra ciudad. Naturalmente, y a lo mal pago que normalmente son los empleos que tienen que ver en el área de urbanismo, que están enfocados específicamente dentro del área pública. Cierto, entonces ese es un problema bastante serio en ese sentido. Vámonos a un último segmento de este programa que se nos va rápido porque los temas son muy interesantes. El taller urbano sigue. El taller urbano, analizando la formación académica de los arquitectos y urbanistas en la República Dominicana. Bencián, ¿por qué el arquitecto diseñador rehúye, rechaza o soslaya la participación en la construcción, en la confección de presupuestos? ¿Es debido a la formación? ¿Es debido a qué tendencia? ¿Por qué ocurre eso? Tiene que ver mucho con la formación, porque la preparación de la parte del arquitecto es un trabajador de oficina en primer término, y en segundo término de un supervisor de obra para garantizar que lo que se está poniendo dentro de los planos responde a la característica del proyecto que se está realizando. Entonces debe haber esa división clara. Con las divisiones que se produjeron en la década de los 60 entre la ingeniería y la arquitectura, que antes era una sola carrera, ingeniero-arquitecto, que era lo que se producía, y al final del quinto año el que se desviaba hacia arquitectura se desviaba hacia la parte de ingeniería civil. Entonces, esa especialización, los arquitectos que nos dedicamos también a construir las obras que nosotros mismos diseñamos, es porque en el proceso del desarrollo profesional uno ha aprendido a construir, pero necesita de la orientación y supervisión de un ingeniero civil que esté constantemente dentro de la obra. Entonces no hay una preparación, una formación académica completa hacia el arquitecto para la ejecución de una obra en su totalidad. Eso más se enfoca hacia la parte del ingeniero civil. Ya, otra de las situaciones que ocurren con el arquitecto en nuestro mercado es la impresión de que el arquitecto cobra caro y de que el arquitecto cuando diseña algo sale más costoso.
sale más costoso porque normalmente la gente cree que sale más costoso, sale más barato porque cuando no lo diseñan o buscan un arquitecto que tal vez no tiene la preparación suficiente para desarrollar unos planos con toda la característica y todas las especificidades que lleva un juego de plano y un proyecto determinado, entonces al cliente le sale más costoso el proyecto porque tal vez no tiene los detalles que eso debe tener. Pero yo creo que una de las profesiones más mal pagas que hay es la del arquitecto a nivel de conciencia, a nivel de ciudadano, porque hay un problema con el porciento que uno cobra, que anda entre un 4.25 y un 8% según la tarifa de colegio. Rara vez los promotores o los dueños de proyectos quieren pagar ese porciento. Ciertamente. Entonces uno tiene que estar constantemente buscando cómo descontar parte de ese costo de trabajo que tiene un proyecto arquitectónico. O sea, y al final le sale más caro no buscar un arquitecto que buscar un arquitecto para que le haga el diseño arquitectónico que tienen que hacerle dentro de un proyecto determinado, dentro de una remodelación. Agregando a eso las consecuencias de ineficiencias a largo plazo y desajustes y desequilibrios urbanos que pueda producir una mala arquitectura. Pero si te fijas, para una persona que vende un proyecto, cobra una comisión de un 5%, un arquitecto cobra un 4 o 5%, que ese es el creador del proyecto. Así es. O sea, hay una distancia hasta en el mercadeo del proyecto, en el que vende el proyecto, que no hace más que buscar al cliente, gana más dinero que el arquitecto en términos reales, porque él vende sobre el precio final y nosotros cobramos sobre los costos indirectos del proyecto. O sea, que ese 5% de ellos se traduce en un 6.7% en relación al costo final del proyecto si fueran los arquitectos que nosotros lo cobráramos. O sea, hay una diferencia bastante grande en eso. Una paradoja que realmente se revierte en perjuicio de la sociedad dominicana. Naturalmente, y mientras los promotores pagan sin ninguna queja, ese 5% nos regatean a nosotros el 4.25% o el 8% que cuesta el proyecto. Otra de las premisas que se cree la gente, ¿verdad?, es que el arquitecto solamente trabaja para los mercados de altos ingresos, para diseñar villas, para diseñar hoteles, para edificios de apartamentos de alto lujo, y realmente se ve en nuestra ciudad esa diferencia. Pocos arquitectos trabajando en el área de la vivienda económica y los que están en proyectos masivos, pero el proyectico pequeño, la casa pequeña, la remodelación, no se ve una participación amplia del arquitecto o del interés del arquitecto en hacerlo. Mira, según los últimos estudios que yo conozco, solamente el 17% de toda la construcción en el sector vivienda es realizado por el sector formal. Eso quiere decir que nosotros nada más intervenimos en ese 17% del 100% de todo lo que se construye en el sector vivienda. Lo cual es muy grave. Naturalmente hay un 83% de la vivienda que se produce no se hace dentro del sector formal, sino dentro del sector informal, viendo el sector formal como la parte financiera de los mercados y la parte profesional de orientación hacia ese punto. Entonces, esa parte hace que el mercado del arquitecto, que debería ser más amplio, se reduce a un 17% y hace que nosotros tengamos que tal vez trabajar en aspectos que pudiéramos no trabajar en aspectos que pudiéramos tener un gran mercado para trabajo y trabajar en un aspecto mucho más reducido. Entonces esa competencia se hace más feroz entre nosotros mismos. Muy bien, llegamos al final de este taller urbano, pero no al final de este análisis, porque amerita un segundo programa donde nuevamente tendremos al arquitecto Vencián Bengil con el mismo tema.